Bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderás paso a paso cómo trabajar con razones trigonométricas. Te mostraré las herramientas, los procedimientos y la forma de relacionar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo de manera clara y sencilla. Además, resolveremos una serie de ejercicios para que comprendas el tema. Vamos a empezar. Antes de comenzar con esta explicación, quiero invitarte a apoyar este contenido con un like y a suscribirte al canal para más videos de matemáticas. Primero que nada, vamos a definir qué es una razón dentro del contexto matemático. Una razón es simplemente una división o cociente entre dos cantidades del mismo tipo. A partir de esta idea surgen las razones trigonométricas, que son divisiones especiales entre los lados de un triángulo rectángulo. En esta introducción a la trigonometría trabajaremos con tres razones principales: el seno, el coseno y la tangente. Estas razones nos permiten relacionar los lados y los ángulos de un triángulo y gracias a ellas podemos calcular cualquier medida faltante. Veamos cómo se definen las tres razones trigonométricas principales dentro de un triángulo rectángulo. El seno de un ángulo se define como la razón entre la longitud del cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Para resolver ejercicios utilizaremos una notación más compacta que nos permite expresar los cálculos de forma sencilla. Luego tenemos el coseno de un ángulo, que se define como la razón entre la longitud del cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. También utilizaremos una notación compacta para expresar su fórmula de manera sencilla. Finalmente, la tangente de un ángulo se obtiene dividiendo la longitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente al ángulo. Recordemos que la trigonometría es la rama de las matemáticas que se ocupa en medir y relacionar los lados y los ángulos de los triángulos, especialmente de los triángulos rectángulos, usando razones trigonométricas como el seno, el coseno y la tangente. Estas tres razones son la base de toda la trigonometría y a partir de ellas podremos calcular cualquier lado o ángulo asociado a un triángulo rectángulo. Realicemos una serie de ejemplos para complementar el tema de razones trigonométricas. En este primer ejemplo se nos pide determinar el lado opuesto al ángulo interno θ de un triángulo rectángulo. Dicho ángulo mide 30 grados y la hipotenusa del triángulo tiene una longitud de 9 unidades. Cabe destacar que en general se puede trabajar con cualquier unidad de longitud, ya sea centímetros, metros u otra unidad específica. Sin embargo, en este caso de estudio nos limitaremos a utilizar unidades genéricas para simplificar los cálculos. Ten siempre en cuenta que el lado más largo de un triángulo rectángulo que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, y este ángulo siempre mide 90 grados. Para trabajar eficientemente con los cálculos trigonométricos, te mostraré en pantalla una sección del círculo unitario, donde se asocian los ángulos con las razones trigonométricas de seno y coseno de un triángulo rectángulo. Esta representación nos permite visualizar la distribución de los ángulos notables, es decir, 30 grados, 45 grados y 60 grados, y su correspondencia con las razones de seno y coseno, desde los 0 grados hasta los 90 grados. No obstante, en esta sección del círculo unitario, los ángulos se representan en grados. Sin embargo, te mostraré en pantalla las notaciones en radianes, ya que esta es otra unidad angular con la que se trabaja habitualmente. Para hallar la longitud de x del lado opuesto al ángulo θ, nos apoyamos en la razón trigonométrica del seno de dicho ángulo. Recordemos que el seno de θ se define como el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Una vez sustituidos los valores correspondientes en la razón trigonométrica, despejaremos la incógnita x de la igualdad que hemos establecido, con el propósito de determinar su valor, es decir, el del cateto opuesto al ángulo θ. En este punto nos apoyaremos en la sección del círculo unitario que te mostré anteriormente, ya que nos permite conocer con precisión el valor equivalente del seno de θ, cuando el ángulo mide 30 grados. Como se observa, el seno de 30 grados es igual a 1 medio.
En este punto solo nos queda realizar las operaciones aritméticas correspondientes. Al hacerlo, obtenemos que la incógnita x es igual a 9,5 unidades de longitud. Si expresamos este valor en forma decimal, podemos afirmar que el cateto opuesto al ángulo θ mide aproximadamente 4,5 unidades de longitud. La respuesta a este primer ejemplo de razones trigonométricas. Si te gustó este video, te dejaré el enlace a la segunda parte, donde explicaré 2 problemas más, utilizando las razones trigonométricas del coseno y la tangente del ángulo.